días, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos en esta cuarta contemplación, esta cuarta meditación de Pentecostés, llamado el doble Pentecostés en Damasco. A los pies de Jesús, Eucaristía, nos disponemos para este momento de la Lección Divina en una nueva jornada de meditación sobre la acción del Espíritu Santo en la Iglesia primitiva y en nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven a darnos la gracia de saberte reconocer para actuar en todas las circunstancias de nuestras vidas, con las personas que amamos y con las personas que no nos caen bien. Sé tú nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra paz y el impulso para ser tus testigos y salir más allá de nosotros mismos, a las fronteras del hombre necesitado de tu amor. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Los invito a que busquemos hoy en la palabra de Dios Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 10 al 20. Hechos de los Apóstoles 9, versículos del 10 al 20. Vivía entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en una visión: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle llamada Recta y busca en casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Ananías respondió: Señor, oí decir a muchos que este hombre hizo un gran daño a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con plenos poderes de los jefes de los sacerdotes para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió: Ve a buscarlo, porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, y a los reyes, y al pueblo de Israel. Yo te haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías fue a la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino, me envió a ti para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese momento cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recobró las fuerzas. Saulo permaneció algunos días con los discípulos que vivían en Damasco y luego comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a ver dos experiencias diferentes de la unción del Espíritu y cada una nos va a dejar enseñanzas para crecer. En Damasco, recordemos que Saulo tenía cartas para apresar a los cristianos de Damasco. Unos versículos atrás se encontraban, y los cristianos de Damasco sabían esto y seguramente también conocían lo de la muerte de Esteban, que había sido lapidado, el protomártir, ¿no? ¿Se acuerdan que después de la muerte de Esteban veíamos cómo Felipe se dispersó para Samaria en esa primera persecución, y anuncia así el Evangelio, por ejemplo, a los samaritanos? El texto manifiesta que Ananías es un discípulo, no meramente un simpatizante, ya no es de las multitudes, y posiblemente haya sido un referente de la iglesia de Damasco, de esa pequeña comunidad que había en Damasco. Y por eso seguramente también conocería que Pablo respiraba amenazas de muerte contra su comunidad y contra él mismo. Lo buscaba para matarlo, para llevarlo preso a Jerusalén. Seguramente debía tener mucho miedo y estar angustiado, preocupado por su suerte y por lo que le esperaba. Según se deduce, es un personaje importante de esta comunidad de Damasco y volvemos a decir un referente de la comunidad. Por último, podemos decir que es un hombre que ha recibido su bautismo en el Espíritu Santo, ya que se dice que su oración experimentaba la revelación carismática del resucitado.
ya que su diálogo con el Señor lo tiene por medio de una visión, más bien como una característica, una gracia carismática, ¿no? Sobrenatural. Ahí lo ve a Jesús con este mandato. ¿Cómo es la oración de este agente de pastoral, que era Ananías? Me parece que es una oración verdaderamente dramática. Se nos muestra un drama existencial y un gran conflicto dentro del corazón de Ananías. Hay una gran disponibilidad, ¿no? Le dice al Señor, aquí estoy, por un lado. Y por otro, una gran resistencia cuando tiene que ir con Saulo. Y argumenta no poder hacerlo, ¿no? Utiliza la misma oración para negarse a amar a quien conoce solo de oídas, ¿no? Porque había escuchado hablar de Pablo, no lo conocía, pero rezan pidiendo no ser prójimo de Pablo. ¿Cuántos catequistas, docentes, jóvenes, agentes de pastoral, curas, que cuando el Señor nos manda a buscar a nuestros detractores para reconciliarnos, nos resistimos y esgrimimos algunos argumentos fundados en nuestros miedos? Es posible que a lo mejor vos que me estás escuchando te sientas identificado con Ananías, ¿no? Sabrás en lo profundo de tu corazón que Dios te está pidiendo que te reconcilies con alguien, que no te hagas el loco, ¿no? Con esa persona que te lastimó, con esa relación fracturada, y que te resistís a ir a buscarlo por miedo, por orgullo o por algún prejuicio que tenés. El Papa Francisco nos regaló un documento, la Fratelli Tutti. Aquí, en el número 88, nos dice esto: desde la intimidad de cada corazón, el amor crea vínculos y amplía la existencia cuando saca a la persona de sí misma hacia el otro. Hechos para el amor, hay en cada uno de nosotros una ley de éxtasis. Salir de sí mismo para hallar en el otro un crecimiento de su ser. Por ello, en cualquier caso, el hombre tiene que llevar a cabo esta empresa, salir de sí mismo, ¿no? Interesante lo que plantea el Papa. Una ley de éxtasis. Ex significa fuera, stasis significa sitio. Extasiado, éxtasis significa fuera de sí. Salir de nosotros, que es lo que hizo Ananías. O tuvo que hacer Ananías, ¿no? Siendo dócil a la voluntad de Jesús que se le aparecía en esa visión carismática. ¿Cómo es entonces esta conversión de Ananías? Que suponemos ya convertido, que suponemos ya haber recibido el don del Espíritu Santo, en una efusión del Espíritu, pero que necesita conversión, que necesita la gracia del Espíritu Santo para seguir adelante con este plan que el Señor Jesús le proponía, aceptar a Pablo y aceptarlo dentro de la comunidad, a él que era perseguidor. Bueno, una cosa más hermosa de este texto es que en medio de la lucha, de la oración, el orante se deja vencer por el Señor, como pasa en este otro maravilloso, exquisito texto de Jeremías. Dice, Jeremías 27, capítulo 20, versículo 7, dice: Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has prevalecido, ¿no? Esta lucha del alma con Dios, ¿no? Esta lucha de Ananías, del corazón de Ananías, con el amor de Jesús, que lo invitaba a vencer sus prejuicios y a recibir a Pablo, a hacer la imposición de manos y devolverle la vista. En el versículo 17 se muestra una nueva conversión de Ananías, una persona que, como dijimos, ya había hecho su camino de fe, pero no por eso había llegado a la meta. Y digo esto porque me encontré con gente muchas veces que al salir de un retiro o de algún momento fuerte de oración, una misa de sanación, una efusión del Espíritu, es como que ya tuvieron su conversión y no entendieron que la conversión es un proceso sostenido a base de pequeñas, grandes decisiones en Dios a lo largo de toda la vida. No puedo decir que porque soy catequista ya me convertí, porque estoy en el grupo de oración ya estoy convertida, porque soy cura ya estoy convertido, no necesito del don de Dios. Ananías es un hermoso ejemplo en la iglesia primitiva del líder de una comunidad que tuvo que, en esa visión, en esa relación personal del amor de Jesús, rever sus conceptos, rever su vivencia del Espíritu y abrir su corazón a uno de sus detractores, a Pablo.
fue Ananías. Decide el momento, movido por Jesús, de dirigirse a donde se encuentra ahora el enemigo y perseguidor. Entra en la casa y le impone las manos. Decide hacerse su prójimo, su próximo. No dice ninguna oración, solo el gesto de cercanía y de acogida. Después le dice, hermano Saulo, y esto me cautivó del texto, ¿no? Lo llama hermano, porque después de la efusión del Espíritu Santo, puede ver como hermano a aquel que en un principio veía y sentía como una amenaza. Me ha enviado el Señor Jesús, que se te apareció por el camino, le dice Ananías a Saulo. Este versículo a mí particularmente me conmueve, ¿no? Ese carisma de visión profética que nos cuenta Lucas que tiene Ananías en esa visión carismática de Ananías cuando ve a Jesús, se hace ahora creíble. Estoy convencido de que ser carismático no es tener carismas, sino descubrirse carisma para el otro, porque los carismas que Dios pone, que Jesús siembra en nuestro corazón, no son para vanagloria, sino que son para la construcción del reino. Y no es uno el que se autoadjudica los carismas, es la comunidad la que reconoce ese carisma en nuestro corazón, ¿no? Cuando es ejercitado para el bien y cuando ese carisma se realiza. Por eso, frente a esa visión que nos contó Lucas, Ananías ahora actualiza, certifica que este carisma es cierto. Para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo, le dice Ananías a Pablo. Lucas pone aquí la misión de Jesús a través de Ananías, ¿no? Por ahí esperamos ver que Jesús desde el sagrario nos hable, desde la Eucaristía se mueva. Por ahí estamos en la capilla de adoración y si Jesús, si querés que yo haga esto, que se muevan las velitas, pues voy ahí el fuego que se mueva, o que una hoja. Por ahí pedimos estas cosas, esos signos. Y Dios no habla por las cosas extraordinarias de una llamita o si la flor se movió, sino que muchas veces la voz de Dios y el plan de Dios para nosotros también se manifiesta en la voz de un próximo. Y ese próximo en algunos momentos, como en el caso que estamos haciendo esta lección, de alguien que no queremos o de alguien a quien perseguíamos. Dios nos habla también por medio de sus labios. La efusión del bautismo en el Espíritu en la persona de Saulo. Hasta ahora vimos cómo obró el Señor Espíritu en la Ruach Santa en Ananías y ahora vamos a meternos en el corazón de Saulo. Hasta ahora, después se va a llamar Pablo después de su conversión. Vamos a ver qué puntos en común tiene esta experiencia de Saulo. Dice Lucas en los Hechos, al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Las acciones concretas de amor de un perseguido a su perseguidor son los actos de restauración, la capacidad de ver al mundo desde la perspectiva del reino. Pablo también tuvo que convertirse y cambiar su mirada de la realidad y por eso estas simbólicas escamas o esto que cae de la vista de Pablo, pero seguramente hay una iluminación y una restauración del sentido interior de la vista, del sentido interno de la vista, diría San Ignacio de Loyola, que repercute en estas escamas que caen exteriormente del rostro, ¿no? De la mirada de Pablo. Y el primer rostro que ve Saulo desde su momento en el cual queda ciego es el de Ananías. La primera imagen que ve desde Jesús es la de su perseguido. ¿Será que vos actuás de la misma manera? ¿Sos vos el primer rostro de Jesús que ven los que te quieren dañar? ¿O es un rostro de venganza? Dice el texto, se levantó. Término griego, anástasis, ¿no? Ponerse de pie. Anastasis, ponerse de pie en el sitio, ¿no? Ya nadie lo va a llevar de la mano, sino que a partir de ese momento será él mismo quien tome las riendas de su vida. Es como que sale del retiro, ¿no? Cuando hacemos un retiro, un ejercicio espiritual, sobre todo estos ejercicios de conversión, de impacto, ¿no? Nos llevan de la mano hasta encontrarnos con Jesús, pero después quedamos a sus pies solos, ¿no? Tomando la vida en nuestras propias manos.
fue bautizado, Saulo no cumplió con un rito. Él quiso hacerse parte de la vida comunitaria de los seguidores del camino. No solamente para bautizarse y cumplir con algo externo. Él quiere ser seguidor del camino porque tuvo experiencia en su propio camino de pecado de ese Jesús que aparece y que ante tanta luz, ante tanta gracia, queda ciego, ¿no? Y es necesario pasar por esa ceguera para volver a descubrir el rostro de Cristo en los hermanos. Muchas veces en los hermanos que se persiguen o que no se quieren. Toma alimento y recobra fuerzas. La sanación de Saulo fue integral. Lo robusteció en todas las áreas de su vida y le dio fuerza para tomar el mando de su historia personal. Por eso me gusta ver acá la Eucaristía, ¿no? Pablo, después de bautizarse, después de haber hecho experiencia del amor de Dios, después de reconciliarse con Ananías y en Ananías con la iglesia, con la comunidad, come algo, ¿no? Se alimenta, me gusta pensarlo, del cuerpo de Cristo, ¿no? Participa de la celebración de la misa y se puede decir que Pablo hace su primera comunión allí en Damasco. Por eso es importante, después de la efusión del Espíritu Santo, no quedarnos con disfrutar de los efectos concomitantes de la gracia. Que si hicimos descanso en el Espíritu, que si sentimos frío, si sentimos calor, si nos temblaban las piernas, si lloramos, si pudimos liberar la angustia que traíamos, sino que es muy importante no quedarse en esos efectos concomitantes y acercarnos al sacramento de la reconciliación. ¿Cuánto tiempo hace que no te confesás? ¿Cuánto tiempo hace que no te acercás? A lo mejor por la pandemia, a lo mejor por cuestiones personales, al sacramento de la reconciliación. Padre, pero no puedo porque yo estoy juntada, porque mi situación, pues estoy juntado, porque mi situación personal me impide acercarme al sacramento de la reconciliación. Entonces, disponé tu corazón para este Pentecostés en los pies de Cristo Eucaristía. Abrí tu corazón al Señor y encontrá en Él el consuelo. Y también con el cura de tu parroquia podés tener una charla que no es necesariamente el sacramento de la reconciliación, pero sí una charla espiritual como para poder ir avanzando en el camino de la fe. Dice después Lucas que Saulo estuvo algunos días con los discípulos de Damasco. No se puede haber recibido una efusión del Espíritu sin empezar a construir comunidad. Se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, que Él era el Hijo de Dios. Y finalmente se debe asumir un nuevo impulso misionero y un gran deseo de predicar a Jesús. No podemos quedarnos con ver estos videitos en YouTube, no podemos quedarnos simplemente con nuestros actos de piedad intimistas, que están buenos y que nos ayudan a crecer en la fe y a ir sosteniendo y preparando un camino de evangelización. Pero esto tiene que ser la semilla, o al revés, la semilla ya está dada en el bautismo. Esto puede ser el agua, los nutrientes, la luz del sol que ayudan a crecer nuestra vida de fe, pero para producir frutos, ¿no? Y para que esos frutos, unidos a Cristo, sean frutos para la salvación del mundo, ¿no? Salir a la misión. Este maravilloso texto de este doble Pentecostés ocurrido en Damasco, en Ananías y en San Pablo, nos muestra dos cosas en dos personas tan disímiles como eran estos dos personajes, pero muy semejantes. Primero, creo que Ananías era quien más necesitaba ir a buscar a Saulo. De no haberse dejado doblegar por el Señor, como leíamos en el texto de Jeremías, podría creerse que por ser un discípulo lleno de carismas y líder de su comunidad en Damasco, ya no necesitaba profundizar su relación con Dios, corriendo el riesgo de una terrible soberbia espiritual. Reconocerse no necesitado del acompañamiento de Jesús, ni de la comunidad, ni de la conversión. Y por otro lado, Saulo, que se encuentra débil en la penumbra, solo, frágil, temeroso, recibe en Ananías una transformación integral de su manera de ver a Dios, de relacionarse consigo mismo y de interactuar con los demás. Vamos a agradecer al Señor en esta nueva jornada en la que vamos preparando nuestros corazones para el Pentecostés del domingo. Vamos a agradecerle el poder haber reflejado aspectos de nuestra vida espiritual en este maravilloso texto que nos narra Lucas, ¿no? Con la presencia del Espíritu
en la iglesia primitiva. Y te invito entonces, como hacemos al culminar cada una de estas meditaciones, a hacer una oración a los pies de Jesús Eucarístico. Jesús, quiero alabarte, bendecirte, glorificarte y darte muchísimas gracias por hablarme tan claramente al hacer que me identifique con la persona de Ananías y hacerme reconocer que no por el hecho de llevar tiempo en tus caminos o por tener algunas manifestaciones carismáticas o tener títulos o cargos, quiere decir que ya estoy plenamente convertido y que no necesito orar cada día más. Te confieso mi disponibilidad para que en este mismo momento me transformes y no permitas que yo me justifique de alguna manera para no ir a optar y a amar a quienes me han hecho daño o siento que son una amenaza para mi estabilidad y para mi vida. Te suplico me venzas, me doblegues interiormente, calentándome con el fuego de tu espíritu, para que yo pueda tomar las decisiones y dar los pasos que sé que debo emprender para hacerme hermano de esos a los que quisiera seguir dándoles la espalda. Te doy gracias porque me identifico también con Saulo, ya que he perseguido a muchos que no piensan como yo, y ante los cuales tengo actitudes de fanático inquisidor, pensando que mis ideas y creencias son las únicas y las verdaderas, y no he permitido que la tolerancia y la escucha abierta hacia los demás me capaciten para actuar con genuino amor cristiano. Te pido que me des la gracia de que se caigan unas como escamas de mis ojos y que me des la capacidad de verme a mí mismo con la misericordia y la paciencia con que tú me ves a mí. Y al verte a ti con toda claridad, pueda también ver mis circunstancias y a quienes me rodean con la misma esperanza que tú quieres que lo haga. Bautízame en tu espíritu al terminar esta jornada y lléname de tu poder para salir como Saulo a contar en mis ambientes habituales que Jesucristo sos el Hijo de Dios. Estoy dispuesto a perder prestigio o estatus a confesarte como Señor y Salvador. Aunque no me escuchen, aunque no me crean, pero no me niegues la posibilidad de poder anunciar la buena noticia de tu amor a través mío. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Y bueno, y debajo, entonces, en esta cuarta jornada, vas a poder encontrar en el dossier, en el librito que tenemos para acompañar estos ejercicios, estas meditaciones, lo que vamos a escribir, lo que me hace hacer el texto, ¿no? Ese pequeñito examen de conciencia para reflectir mi vida ante el texto de los Hechos de los Apóstoles y cómo ellos impactan en mi historia y en mi jornada. Que el Señor te bendiga. Nos vemos.